Básicamente es un especulador inmobiliario de primer nivel y un maestro de la propaganda, pero no de la que pueden creer los pobres, porque los pobres tienen más sentido común que los tipos que financian a Seransky. En el ámbito mexicano podemos encontrar una firma legal llamada Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez Asociados. Y el primer nombre debe llamarnos la atención, puesto que la familia Krill es una de las dinastías políticas más antiguas de México, que la firma Krill y compañía está asociada a su vez a la International Bar Association, la mayor organización de abogados del mundo y a la cual financian la Comisión Internacional de Juristas y detrás de ella la Open Society Foundation de George Soros. Certificados como el EO100 funcionan como una fachada perfecta para que estas transnacionales expandan operaciones sin enfrentar consecuencias reales. Un caso emblemático es el de Chevron, otra vez, la petrolera histórica de los Rockefeller en la Amazonia ecuatoriana. Durante un cuarto de siglo vertieron cantidades masivas de residuos tóxicos en ríos y suelos amazónicos. Otra participación relevante de nuestro villano favorito fue en la Conferencia de Financiadores Internacionales de Pueblos Indígenas de 2016, celebrada en Lima, Perú y auspiciada por Mapuche Link, con sede en Bristol, Inglaterra, organizadores de la guerrilla asesina del RAM y del CAM, que en Argentina y Chile, Southern Currents. Fue fundada en 1985 bajo el nombre IDEX. Resulta que en realidad detrás de ellos hay lavado de dinero de la fundadora de la organización de extrema izquierda, Black Lives Matter. Mantienen lazos directos con Davos a través de sus financistas. Southern Currents cofundó el Climate Fund, un proyecto que respalda grupos ambientalistas dedicados a boicotear operaciones petroleras en América, el Ártico y África. Y también tenemos a Planet Parenthood, la clínica de redes anarquistas, la Fundación Novo de los hijos de Warren Buffett, Yale Giving, propiedad de Mackenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos. ¿Recuerdan, amigos, nuestra saga sobre Sergio Seransky? Probablemente el mercenario extranjero más peligroso de México. Un sujeto que asusa a los desposeídos para utilizarlos como carne de cañón en una guerra despiadada para maximizar sus ingresos. Es multimegamillonario y su empresa, el grupo Shanza, que tiene junto a un socio pintoresco al que también hemos retratado, tiene su sede en Manhattan, cerca de donde tenía su mansión de las maldades Jeffrey Epstein. Seransky, como se los he contado, preside el Instituto Eólico Mundial, que con aspas tóxicas en sus molinos de viento, nunca mejor dicho, han envenenado a los pobres de Brasil y ahora libra una batalla en Yucatán tras haber sido expulsado de otras comunidades por estafar a los indígenas, con la que busca desposeer y confiscar propiedad privada de una empresa legítima llamada Ciudad Maderas, que ha hecho mucho incluso por asistir a los más necesitados en dicha comunidad. Seransky se aprovecha de los pobres y lucha también contra las empresas mexicanas, todo esto siendo español y sionista. Su madre, de hecho, ha alentado las matanzas genocidas perpetradas por el régimen de Benjamín Netanyahu contra mujeres y niños palestinos, a quienes no considera dignos de derechos como Seransky no considera a los mexicanos. Semejante cuadro distópico añade una nueva página a esta grotesca historia que hoy les contaremos. ¿Por qué se lo contaremos? Porque está en ustedes, queridos amigos, cambiar las cosas. Compartir y difundir este informe en todas sus redes y grupos. Para que quienes no saben que hay un señor llamado Sergio Seransky que persigue en última instancia usar una guerra étnica y crear un movimiento indigenista violento como el de Evo Morales en Bolivia o el de Antauro Humala en Perú. Es hora que se enteren todos los mexicanos de que mientras la presidenta Sheinbaum sumisamente le solicita al gobierno surcoreano más conciertos de una banda de K-pop, en la nación azteca existen agentes tóxicos que como un virus depredan sus entrañas poco a poco. Si no se extirpa a tiempo el proyecto de ingeniería social que encarna Sergio Seransky, la poca libertad que queda en México, la escasa seguridad que pueden aspirar a conseguir quienes con mucho esfuerzo se compran un terrenito en un barrio privado, toman medidas de seguridad, se esfumarán. Se esfumarán como se esfumó la prosperidad de Venezuela, alguna vez llamada
la Suiza del Caribe. Así que sin más preámbulo, estimados amigos, los invito a prestar muchísima atención y a darle like a este video ahora mismo mientras lo están mirando para que YouTube lo recomiende a más gente. El gran pensador anarquista Albert J. Nock dijo alguna vez que es más fácil apoderarse de la riqueza de los productores que producirla. Por tanto, mientras el Estado tenga el poder de saquear, saqueará. Y la disputa por ese privilegio seguirá carcomiéndonos moralmente, espiritualmente y materialmente. Antes dijo Spooner que la única garantía de libertad política real es conservar nuestro dinero en nuestros propios bolsillos. Esta frase viene como anillo al dedo en relación a esta investigación secuenciada sobre Sergio Seransky y el infame grupo Jansa. Este conquistador sionista e ibérico transitado distintos lugares de Latinoamérica propagando una agenda verde, pero no verde de césped y arbolitos, sino verde, veneno. Un programa nada amigable con la dignidad del individuo. En México, Seransky se ha ganado el desprecio de sendas comunidades indígenas, como les dije, concretamente de los mayas, por engañarlos, haciéndose pasar por su representante legal y atemorizando a compañías de distinto tipo, nacionales y extranjeras, puesto que quería ingresar él en esas regiones, apoderarse de sus campos privilegiados y extraer los recursos naturales de forma escasamente transparente. Seransky apunta a instalar torres eólicas allí donde otros hicieron un gran esfuerzo por comprarle tierras a los legítimos dueños, y aunque lo hagan en el nombre del medio ambiente, nada le importa, ni la vida humana ni el medio ambiente, porque sus torres eólicas son altamente contaminantes y nocivas para la salud. Poco a poco fuimos desenmascarando al entorno que lo rodea, como si fueran capas de una cebolla podrida. Aún así, este truán, este delincuente profesional de guante blanco, cuenta con otros aliados poderosos de conexiones extranjeras que, por momentos, parecen invisibles, pero finalmente son las que han garantizado hasta ahora su abominable impunidad. Desenmascarando a sus sponsors, pondremos también en tela de juicio a todos aquellos que dentro de la administración mexicana sean cómplices de este plan deliberado contra los intereses fundamentales de su nación. Así que acompáñennos a descubrir a estos nuevos integrantes de la Liga Suprema de la Maldad Ecologista. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Para que Sergio Seransky pueda actuar libremente en lugares como Oaxaca, donde hizo muchísimo daño y no puede volver porque no quieren verlo ni en figuritas de colores, y también en Yucatán, él ha necesitado aliados que conocen bastante bien las leyes del país. En otras palabras, a quienes se valen de la letra chica de la burocracia. Pantano donde suelen estancarse aquellos que quieren producir y construir en beneficio de quienes prefieren robar y abusarse. En el ámbito mexicano podemos encontrar una firma legal llamada Kriil, García Cuéllar, Aiza y Enríquez Asociados. Sí, 5 apellidos. Y el primer nombre debe llamarnos la atención, puesto que la familia Kriil es una de las dinastías políticas más antiguas de México. Uno de sus más destacados miembros contemporáneos, Santiago Kriil Miranda, fungió como presidente de la Cámara de Diputados entre los años 2022 y 2023. Fue candidato a la presidencia en 3 oportunidades y previamente secretario de Gobernación de la presidencia de Vicente Fox. Entre 2007 y 2008 fue presidente de la Cámara de Senadores y por lo tanto acumula una extensa trayectoria en el mundo del lobby, construyendo normativas a medida de lo que pida el mejor postor. Así que bueno,
Tanto en su función de ministro como en la de diputado, Santiago Krill ha sido una de las voces que han hecho énfasis en la lucha contra el cambio climático y la transición de las energías fósiles a las renovables. Un negocio que, como ven, no es monopolio de la izquierda y que permea en el Partido de Acción Nacional, que supuestamente debía defender al empresariado mexicano productivo, pero... ya ven. Volviendo a la firma de abogados, el bufete Krill, Aiza y Asociados es uno de los despachos más grandes y suntuosos del país azteca, especializados en temas medioambientales. Su principal función es brindar asesoramiento legal tanto a compañías como a ONGs internacionales interesadas en incursionar en el ámbito de la energía alternativa, como es el caso de los sectores solar, terriblemente perjudicado por campañas de Oceransky, hidrológico y eólico. En el sector eólico, estamos hablando por supuesto del becerro dorado al que Oceransky y los suyos rinden adoración. La ayuda de esta firma de abogados llegó hasta los tentáculos del Estado, ya que el Estado morenista proporcionó los medios para conseguir los permisos emitidos por entidades ambientales estatales y la Secretaría de Medio Ambiente, la misma cartera ministerial que estuvo detrás del faraónico proyecto del infame Tren Maya. Una de las razones que habría conducido a Oceransky a aliarse con el bufete Krill y Asociados es la capacidad de estos lobistas para resolver litigios muy complejos a nivel internacional. Todo esto relacionado a patentes y licencias de operaciones. Esta alianza de especuladores combina con el vínculo que a su vez ha cultivado Oceransky con la Fundación Lemelson. Y bueno, pues estamos construyendo los elementos que son necesarios para poder llevar a cabo un proyecto a gran escala para la red. No son pequeños proyectos para consumo local, no son proyectos a gran escala para producir muchísima energía y venderla a la red. Estamos en concreto trabajando con una comunidad llamada Ixtepec, que tiene 30.000 habitantes, con la idea de construir un parque eólico de 100 megavatios. Es muy grande. Entonces, ahí pues hace falta acceso a mucha financiación, a tecnología, conocimiento para poder planificar todo eso de forma que puedas tener acceso a la financiación, que puedas firmar los contratos y, bueno, conocimiento y experiencia en diferentes ámbitos, ¿no? De gestión de proyectos, cuestiones legales, etc. Entonces, queda claro que es un lobista profesional autodeclarado, un cazador de oportunidades, diría yo. Oye, pero nadie habla así con esa seguridad, tenemos que ser, si no tiene el respaldo de autoridades del país en el que está planteando el tema. Y en contra, pues, de mexicanos. ¿Quieres saber qué es la Fundación Lemelson que Sí, auspiciaba sí. esa entrevista? Sí, sí. La creó en 1993 el inventor estadounidense Jerome Jerry Lemelson. La fundación busca aprovechar el poder de la invención y la innovación para impulsar la acción climática y mejorar la vida de las personas en todo el mundo. La crítica más conocida de esta fundación, Jerome Lemelson, que lo auspicia al sujeto en cuestión, a Oceransky, es que son los mayores cazadores de patentes del mundo ecológico. Wow. Registran todo tipo de patentes de tecnologías verdes y renovables y alternativas, etcétera, y no hacen nada. Se quedan con las patentes, no llevan adelante ningún proyecto, esperan años y a medida que van, ¿no? Hay más subvenciones, hay más políticas ecologistas, hay más Oceransky convenciendo a la gente de que es terrible el colapso climático y que tienen que regalarle las tierras a él para que haga molinos de viento, ¿verdad? Bueno, de viento. Ahí recién los tipos venden los productos ya a corporaciones megamillonarias y cobran, ¿no? Esta es la fundación que lo patrocina Oceransky. Todos arribistas, todos estafadores. Linklaters fue fundado en 1838 en Londres, era victoriana, por John Linklater y se consolidó en 1920 tras fusionarse con Paynes, Blythe y Huxtable, propiedad de un descendiente del gran pensador liberal Thomas Paine, a quien retratamos en nuestro documental sobre los orígenes ocultos de los Estados Unidos, más que recomendado. Desde finales del siglo XX, Linklater ha expandido sus sucursales por Europa y Norteamérica. Incluso varios de sus ex integrantes ocuparon puestos significativos dentro del gabinete británico, como fue el caso de Dominic Raab, ex viceprimer ministro del premier conservador Rishi Sunak,
un hombre que estaba extraordinariamente alineado con Bill Gates. Volviendo a lo relevante, la firma en cuestión tiene un equipo de juristas llamado Governance, Society and Environment, Gobernanza, Sociedad y Medio Ambiente. Este departamento se enfoca en el asesoramiento a empresas e individuos del sector energético medioambiental y por supuesto estamos hablando de los que tienen más de 50 millones de dólares en el banco, como es el caso del rico magnate oportunista al que le dedicamos este informe. Una de sus actividades más relevantes tuvo lugar en la región de Gola, ubicada en Sierra Leona, donde se llevó a cabo un proyecto de conservación forestal en colaboración con la organización Climate Impact Partners y siguiendo los lineamientos, por supuesto, de la Agenda 2030. Nunca lo olviden, redactada, entre otros, por Claudia Sheinbaum. No fue casualidad que entidades foráneas se asentaran en un país africano cuyos valiosos recursos naturales incluyen los diamantes, el hierro, el oro y el coltán, fundamental para la producción de nuestros teléfonos inteligentes. Esto ha ocasionado conflictos entre los pobladores y compañías transnacionales, muy similares a los pleitos que, asusa Oceransky con la comunidad maya. Por ejemplo, la firma Carbon Done Right, que también emprendió una campaña de reforestación similar a la de Climate Partners, fue acusada de realizar su proyecto de plantación en terrenos comunales, sin el consentimiento de los propietarios, a quienes les juró transparencia y compensación por las diversas pérdidas que sufrieron mediante créditos de carbono a una tribu con taparrabos a las que les quitaron sus arbolitos y sus animalitos, y varios de esos muchachitos, imagínense cómo terminaron, ¿no? Escuálidos y con hambre a lo Biafra en el medio de la sabana. Otra característica de Linklaters es su defensa de grandes corporaciones en litigios internacionales, tanto en el ámbito farmacéutico como en el energético. Les recomiendo, por cierto, que vean el primer video de nuestra saga sobre Sergio Oceransky, porque ya intuíamos, aunque ahora lo hemos confirmado de sobra, que esto es una auténtica red de crimen organizado. Uno de sus clientes es la empresa española Enagás, la cual, al igual que Iberdrola y el grupo Acciona, de quienes hablamos en un pasado video, está metida de lleno en el business verde y tiene como objetivo buscar la supuesta neutralidad del carbono mundial para el año 2050. Muchos expertos sostienen que para ello básicamente hay que erradicar al ser humano. Además de apoyo de grandes firmas legales, Oceransky ha requerido de gentuza de su propia calaña para llevar adelante sus planes. Se acordarán seguramente de Josep Puig, o Puig, el cofundador de Jansa Group. Josep Puig se recibió como ingeniero en técnicas energéticas, cuenta con un máster en ingeniería ambiental y fue profesor de energía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo más importante es que lo reconocen como un pionero en políticas ecologistas desde los años 90, cuando llegó a ser regidor de energía sostenible en la Cataluña del ladrón Pujol, impulsando un proyecto liberticida que hoy es ya la obligación estatal, la ordenanza solar. Una normativa pionera que exige incorporar sistema de energía solar en los edificios. Es un precedente de la monstruosa Agenda 2030 y fue una de las iniciativas más agresivas de la predecesora, la Agenda 21, los objetivos del milenio planteados en la Cumbre de Río de 1992 por el teólogo de la liberación Boff, comunista expulsado de la iglesia por Juan Pablo II, y por el conservador malthusiano y racista Stanley Johnson, padre del futuro premier británico. La idea de salvar el planeta fuerza de reglamentos, prohibiciones, multas, secuestros, impuestos, censura y control social es tan patética que causa gracia. Obviamente estás destruyendo el planeta, no lo estás salvando. Amigos, antes de Jansa, Josep Puig fue cofundador de Ecotecnia, una de las empresas claves en los albores de la industria eólica. Llegó a construir más de 1.500 turbinas para 70 parques eólicos en todo el planeta, desde Japón hasta, adivinen dónde. ¿Dónde pueden necesitar energía eólica? Porque tienen todas las otras necesidades cubiertas. ¿Dónde pueden darse el lujo de cuidar la ecología? Cuba. Sí. Jansa también le roba
a los cubanos. Hay que tener el corazón de piedra. En 2007, Puig vendió Ecotecnia por 350 millones de euros a la corporación Alstom Wind, que fue acusada por la propia ONU, que respalda a Oceansky, yo que ustedes muchachos de la ONU lo reviso, de haber estado involucrada en los asentamientos israelíes asesinos en Gaza, erigiendo sus turbinas eólicas sobre los cadáveres de las niñas y ejecutadas por las tropas sionistas. Es todo un gran entramado global. Puig es vicepresidente de Eurosolar, la Asociación Europea de Energías Renovables, que no solo impulsa en varios países políticas coercitivas de energías limpias impuestas por la fuerza, sino que también premia a quienes promocionan el fascismo verde. Eurosolar le ha dado galardones a personajes como Luisa Neubauer, una de las más radicales ecologistas alemanas. Ella importó en su país los Viernes por el Futuro, el movimiento estudiantil izquierdista que inició la mismísima Greta Thunberg en Suecia, impulsando huelgas para exigir acciones contra el cambio climático y promocionando, por ejemplo, ataques y atentados contra espectaculares obras de arte en el nombre de la defensa de la naturaleza. Bueno, aparte de Puig, hay otros individuos que han asistido a nuestro antagonista en sus fechorías. Uno de ellos es Naín Martínez, un pintoresco profesor de formación marxista del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Imagínense, ¿no? ¿Qué quieren ser muchachos cuando sean grandes? ¿No quieren ser como mi amigo Seransky, que aprovecha a los indígenas para robar tierras? Este profesor posee un doctorado en Ciencias Políticas y Gestión Ambiental y una especialización en Ciencia y Tecnología en la misma universidad donde la Fundación Rockefeller becó a Claudia Sheinbaum. Berkeley, California. En 2018, Naín y Oceansky participaron en una investigación conjunta auspiciada por la acaudalada Escuela de Gobernanza John Fitzgerald Kennedy en la Universidad de Harvard, donde estuvo, por ejemplo, dando charlas Petro en 2002, de la mano de Ted Kennedy con fondos, una vez más, de la familia Rockefeller. Naín y Oceansky analizaron juntos el desarrollo de la energía eólica en México y su potencial, léase el potencial de asaltar a los mexicanos para quitarles hasta el agua de los floreros. El texto versa sobre las supuestas ventajas de los parques eólicos de propiedad comunitaria, los cuales funcionarían mediante una sociedad entre los pueblos indígenas de Ixtepec, Oaxaca y el grupo Shansa, para conformar así una suntuosa empresa de, entre comillas, interés colectivo. Colectivo del colectivo de Oceansky, claro, de ese colectivo, no vaya a ser otro colectivo. Tanto Martínez como Oceansky sostuvieron que las ganancias cosechadas de la venta de electricidad a la Comisión Federal Mexicana se dividirían equitativamente entre las comunidades y Shansa, aunque nadie llamó a Shansa, Shansa simplemente apareció allí, con el fin de crear un fideicomiso colectivo, otra vez, enfocado en proyectos de desarrollo social. Suena demasiado bonito para ser cierto, ¿no? Bueno, el megalómano proyecto Oceansky fue sacado a patadas por los indígenas mayas y después se hizo la víctima, pobrecito él, que lo que quería era quedarse con su dinero y darles, qué sé yo, casitas mal hechas y sobrefacturadas, caminos mal hechos y sobrefacturados. Básicamente no los ve capaces de manejar su dinero. No se conformaba con ser un mero coordinador y quería más. Y consiguió más a mediados de 2008, cuando en medio de la crisis financiera internacional y muchísimas familias que se quedaban sin sus casas en países desarrollados, fundó su propia ONG, el llamado Grupo Shansa, con la misión de desarrollar parques eólicos comunitarios en regiones humildes. Lo que, insisto, por ejemplo, en Inglaterra, donde se educó, este tema de la promoción brutal de la energía eólica ha llevado a la neodesertificación, es decir, talando masivamente árboles, estos señores supuestamente defensores del medio ambiente, para poner sus benditos molinos de viento, ¿no? Bueno, el foco inicial de Oceansky fue en las tierras de su mamá, que naturalmente era una terrateniente en México, no era una desposeída, y experimentó en las zonas de Oaxaca y Yucatán. En una conferencia para la UNAM en el año 2009, Oceansky dijo que su máximo anhelo era que la población local tuviese el control de sus recursos naturales. O sea, que él tuviese el control de los recursos de las comunidades en el nombre de las comunidades.
Entonces recibirían los sendos beneficios de la energía renovable, en lugar de que empresas extranjeras lo controlaran todo. Hay que tener la cara de piedra. O sea, un empresario extranjero globalista que viene a por todo, te dice literalmente que te tienes que defender de los empresarios extranjeros. Sin embargo, Ozeransky no instaló su oficina principal por allí, sino en una lujosa torre de Nueva York. ¡Claro que sí! En Lower East Side. De hecho, ¿saben? Aproximadamente 700 metros de la mansión de Jeffrey Epstein. De repente, ¿no? Bueno, lo cierto es que Ozeransky quiso presentar a su fundación millonaria como una entidad humanitaria, sin ánimo de lucro, que busca ayudar a los pobres pueblos sometidos por los capitalistas espurios. Para eso, ha tenido que expulsar a los verdaderos emprendedores, amenazar a los competidores honestos, y bueno, empresas que, como Ciudad Maderas, generan miles de empleos regionales, directos e indirectos, y contribuyen, por ejemplo, a atender a las víctimas de la inseguridad en México de manera altruista y sin andar haciendo publicidad. Empresas así, hay cientos, hay miles en México. Y los tecnócratas globalistas como Ozeransky las tienen entre ceja y ceja. Para quebrar un país, hay que eliminar su entramado productivo. Hay que convertir a los trabajadores en esclavos de subsidios gubernamentales. Esclavos sumisos y obedientes que pongan el brazo para que el gobierno les inyecte lo que el gobierno quiere, o las élites que están detrás del gobierno, para que el gobierno les diga si pueden o no tener hijos y cuántos, si pueden o no irse de vacaciones y a dónde. Y bueno, como ya sabemos, la humanidad es un obstáculo para estos señores amantes de la agenda ecologista. ¿Por qué no podarla? Si ya mueren decenas de miles de mexicanos cada año, ¿por qué no centenares de miles? Repito, señores, echen a Ozeransky de México. Para librarse de las empresas decentes que suponen un obstáculo para sus planes predatorios, Ozeransky ha recurrido a técnicas realmente miserables. Las amenazas que falsamente dijo haber recibido están muy lejos de ser demostradas. Más bien, parecen formar parte de una estrategia de presión mediática para extorsionar a los empresarios y generar finalmente un verdadero despojo, el despojo de sus propiedades en favor de Ozeransky. La bendita Fundación Jansa utiliza activamente las redes sociales y los medios de izquierda para amplificar mensajes sin sustento, generando confusión social, promoviendo rumores, demonizando a los inversores mexicanos y desacreditando proyectos que cuentan con todos los permisos y licencias ambientales, a diferencia de desastres tóxicos como los de Ozeransky en Brasil. Y no me sorprende que la victimización de este español la haya perfeccionado en su rol como alumno sionista. Uno de los principales medios que utiliza para esparcir su propaganda es un portal pro-genocidio llamado Enlace Judío, que a mí como descendiente de judíos no me representa en absoluto. Allí Ozeransky es defendido por los mismos que ven la hambruna forzosa de criaturas y el asesinato de trabajadores humanitarios como los miembros de la ONG del chef español José Andrés como algo totalmente justificable. Efectos colaterales de una guerra defensiva. En Enlace Judío se publican artículos que pintan a Ozeransky como un demócrata que está extendiendo las santas energías renovables en México. Pero amigos, básicamente, Ozeransky es un expropiador. Desde 2023, su principal actividad es sacudir al despotismo de la Fiscalía General del Estado y tratar de robar predios privados en la zona de Yucatán. Pero amigos, el fondo del asunto es mucho peor. Varios medios señalan que está aplicando un modus operandi similar a las organizaciones no gubernamentales de Gates o de George Soros, el green grabbing, el despojo verde, una forma de manipulación para apropiarse de tierras y recursos, ofreciéndoles falsos beneficios a comunidades locales humildes. Básicamente, Robin Hood al revés, robarle a los pobres para quedárselo a los ricos. Así Bill Gates llegó a convertirse en el mayor terrateniente de los Estados Unidos.
Oceransky ha intentado lavarles el cerebro a los indígenas y a los campesinos con un discurso cargado de violencia y de rencor, haciéndoles creer que las tierras ajenas les pertenecen, distrayéndolas de defender las suyas propias, a las que por supuesto también aspira, y tratando de empujarlos a la invasión y la expropiación de los predios de la competencia como carne de cañón, mandándolos a morir. Como Marx con los obreros de la Comuna Belga, que iban a morir por él, con fusiles que había pagado con dinero que le quitó a su esposa, mientras sus hijos se morían de hambre. Otra participación relevante de nuestro villano favorito fue en la Conferencia de Financiadores Internacionales de Pueblos Indígenas de 2016, celebrada en Lima, Perú, y auspiciada por Mapuche Link, con sede en Bristol, Inglaterra, organizadores de la guerrilla asesina del RAM y del CAM, que en Argentina y Chile se han dedicado a robar tierras, incendiar campos y asesinar inocentes. No solamente Mapuche Link International estuvo presente, sino también la Fundación Ford, la misma que le valió una condecoración de Hitler a Henry, su creador, la Global Fund for Women, los financiadores internacionales de indígenas, capítulo Estados Unidos, el Servicio Judío Americano Mundial, entre otros. Los temas que se tocaron fueron los típicos de cualquier evento de la élite progre. Se habló de la protección de territorios ancestrales frente al avance de malvados industriales extractivistas y de articular para ello a un viejo plan que denunciamos aquí, el famoso Acuerdo de Escazú. Sergio Oceransky expuso al grupo Llanza como un modélico ejemplo a seguir, donde impulsan el desarrollo sostenible de los indígenas con proyectos eólicos que, bueno, aprovecharán recursos de lugares desfavorecidos, bla, 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 bla. Básicamente es un especulador inmobiliario de primer nivel y un maestro de la propaganda, pero no de la que pueden creer los pobres, porque los pobres tienen más sentido común que los tipos que financian Oceransky. Y los políticos y abogados que se involucran con este sujeto sin darse cuenta que algún día terminarán pagando ellos la factura, si al fin y al cabo es su especialidad. Oceransky aseguró que dicha medida debía estar respaldada por la preservación de las culturas milenarias, como la Palestina, ¿no? Todo ello desde un supuesto enfoque místico y futurista. Una vieja y vaga retórica cuidadosamente adornada con palabras de moda, pero desprovista de cualquier explicación concreta de cómo esta empresa llevaría adelante su proyecto de progreso social. Naturalmente no lo dijo, ni mucho menos abordó que su plan implicaría aprovecharse de esos supuestos socios indígenas que terminaron siendo víctimas, lejos de cualquier forma de autonomía o de consentimiento efectivo. Y ahora, también Oceransky ha conseguido meter a la pacífica Sociedad Mexicana de los Ixil en un feroz campo de batalla que ya involucra a la sospechada Fiscalía General del Estado. No se engañen, amigos. Este español ni siquiera lo hace por convencimiento ideológico. Su verdadero objetivo es hacer negocios millonarios instalando sus plantas eólicas en costosas hectáreas robadas. Les importa un carajo la vida de los humildes, o en todo caso les importa como ítems a reducir en su lista de obstáculos para tener el poder absoluto. La crueldad de Hernán Cortés multiplicada con certificado de calidad por Israel. No son meras elucubraciones, son hechos, amigos mexicanos. Un poderoso enemigo ha desembarcado en su país y es una amenaza para todos ustedes. El portal Por Esto informó que solo en 2014 Llanza realizó una inversión para Yucatán de 2.163 millones de pesos mexicanos, un equivalente estimado a 118 millones de dólares, de los cuales Oceransky recibió 29 millones. Nuestro antagonista no fue el único en hablar en aquel frívolo evento, cuidadosamente diseñado para exhibir una narrativa verde sin lugar a la crítica. En el escenario del complot también estuvieron presentes dos señoritas que representaban nada menos que algunas de las mayores organizaciones ecologistas del mundo: Soledad Mills, CEO de Equitable Origins, y Joanna Levitt, directora de fondos especiales de Southern Currents.
La ponencia de Mills no se diferenció demasiado de la de Sergio Seransky. Defendió la implementación de estándares sociales y ambientales de alto nivel, estilo BlackRock, para ideologizar a las empresas, eliminando por supuesto el factor de innovación, de competencia y de autonomía en la toma de decisiones. Otro gran plan para seguir concentrando la riqueza en pocas manos privilegiadas. Joanna Levitt fue un paso más allá. Presentó el programa Buen Vivir Fund, una iniciativa de Southern Currents, en alianza con otras organizaciones progresistas de Asia, África y América Latina. Todo esto, por supuesto, con el fin de fortalecer los supuestos beneficios de la energía eólica. Pero la pregunta se torna inevitable. ¿Quiénes son realmente estas organizaciones que patrocinan a Jansa? ¿Y qué papel juegan en esta trama? Equitable Origins se autodefine como una ONG que desde el año 2009 se dedica a certificar proyectos de desarrollo energético ecológico en sectores clave como el gas y el petróleo, bajo el estándar EO100. Al igual que Jansa, Equitable Origins también cuenta con certificaciones e iniciativas supuestamente filantrópicas, cuyo objetivo declarado es apoyar la conectividad digital y el conocimiento tradicional de los pueblos originarios, especialmente en la Amazonia. Sin embargo, numerosas voces han criticado duramente los criterios mediante los cuales Equitable Origins, que son, como les digo, muy allegados a Seransky, otorgan estos certificados verdes a empresas petroleras. En múltiples oportunidades, estos permisos han servido para lavar la cara de corporaciones contaminantes que incurrieron en negligencias industriales graves que incluso costaron vidas humanas. Por ejemplo, por una cantidad brutal de metano liberada en instalaciones cercanas a poblaciones circundantes. Certificados como el EO100 funcionan como una fachada perfecta para que estas transnacionales expandan operaciones sin enfrentar consecuencias reales. Un caso emblemático es el de Chevron, otra vez, la petrolera histórica de los Rockefeller en la Amazonia ecuatoriana. Durante un cuarto de siglo vertieron cantidades masivas de residuos tóxicos en ríos y suelos amazónicos. Más de la mitad de la población indígena local padece hasta el día de hoy formas raras de cáncer, y a esto se suma que Chevron trabajó codo a codo con misioneros evangélicos estadounidenses, desplazando por la fuerza comunidades enteras para facilitar la explotación de sus territorios. Todo esto validado por la Sociedad Seransky. Ahora hablemos de Southern Currents. Fue fundada en 1985 bajo el nombre IDEX, que ya se hayan tenido que cambiar el nombre deja que pensar, tengo experiencia en estas cosas. La sede en San Francisco, California. Esta ONG se dedicó a financiar prácticamente a todos los institutos ecologistas habidos y por haber del tercer mundo, adhiriendo a ejes ideológicos como la justicia social y climática, la soberanía alimentaria y la economía solidaria. Imagine a constellation of grant-making support designed to fund the work of grassroots groups looking to really make a lasting difference in the world. Thousand Currents has been doing just that. And for nearly 40 years, we have been funding the transformative solutions of our Global South partners. This grant-making model provides flexible, responsive, and patient funding. Our objective? To fund partners who are sparking, scaling, and sustaining climate justice, food sovereignty, and economic justice. And this is how we do it. Our thematic initiatives have longer-term movement work at their center with up to 10 years of core flexible funding. And because emerging opportunities lead to lasting change, we also added tactical initiatives to focus on short-term grants of 1 to 3 years. It takes collective action to make collective change possible. Muy bonito, ¿no? Muy atractivo. Bueno, resulta que en realidad detrás de ellos hay lavado de dinero de la fundadora de la organización de extrema izquierda Black Lives Matter. Sí, la señora que se compró tantas mansiones, usurpando el dolor de las víctimas de la discriminación a los afroamericanos. En 2022, Southern Currents admitió en su declaración fiscal haber desembolsado $60 millones entre 2016 y 2020 para Black Lives Matter, otorgándole además comisiones administrativas del 15%, muy por encima del sector. ¿Quién se encargó de realizar estos depósitos? Nada menos que su entonces vicepresidenta, casualmente compañera universitaria de Seransky, Susan Rosenberg.
Rosenberg es una feminista radical que en las décadas del 70 y 80 ingresó a la organización comunista 19 de Mayo, una banda armada terrorista recordada por detonar una bomba en el Capitolio norteamericano en 1983. 2 años antes, Rosenberg y sus camaradas asaltaron un banco, gente muy loable como ven, con una amplia experiencia en lo que hacen, que es robar, episodio que terminó con la muerte de 2 policías y un guardia. La condenaron a 58 años de prisión, pero recuperó la libertad en 2001 gracias a un indulto otorgado por Bill Clinton que luego la llevó a estudiar a Europa. Durante los disturbios tras la muerte de George Floyd, su nombre volvió a circular debido a su simpatía abierta por Black Lives Matter, evocando el pasado violento y su cercanía al movimiento Panteras Negras, Black Panther, que integró, por ejemplo, el papá de Kamala Harris, que luego terminaría vendiendo a sus compañeros al FBI, Donald Harris. Frente al escándalo, Susan Currens eliminó todo rastro de Rosenberg de su sitio web y se negó a responder preguntas sobre su rol actual dentro de la organización. Tras salir de la cárcel, Rosenberg trabajó 12 años para el Servicio Judío Americano Mundial, la misma entidad que organizó la conferencia en Perú donde participaría Sergio Seransky, y como ven, nada en esta historia califica como una casualidad. Una vez identificados los socios de nuestro protagonista, es momento de analizar a sus principales patrocinadores, en este caso legales, porque la firma Krill y compañía está asociada a su vez a la International Bar Association, la mayor organización de abogados del mundo y a la cual financian la Comisión Internacional de Juristas y detrás de ella la Open Society Foundation de George Soros. En otras palabras, el aparato legal mexicano de Oceransky está en última instancia sostenido por Soros. A través de su filial, la Comisión Andina de Juristas, la CIJ fue clave en la difusión del indigenismo radical en Sudamérica durante los años 90, vinculándose con guerrillas terroristas asesinas como Sendero Luminoso en el Perú, que por ejemplo esclavizaban a comunidades enteras, violaban a las mujeres y convertían a los hijos producto de esas violaciones en esclavos de por vida de la guerrilla maoísta. Por su parte, Linklaters mantiene una conexión directa con el Foro de Davos. El buffet londinense ha representado a Klaus Schwab en múltiples casos de acoso sexual, quienes les ha retribuido los favores llevándolos como invitados habituales incluso a la reciente edición de Davos. Y bueno, también comparten en su cartera de clientes los problemas de Elon Musk con las propiedades que le alquilaba el rey Carlos de Inglaterra sin pagarle el alquiler. What's going to happen the next 3 years or 5 or 10? I don't know what's going to happen in 10 years, but the rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year, and I would say no later than next year. Wow. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of humanity collectively. Las demás entidades analizadas mantienen lazos directos con Davos a través de sus financistas. Susan Currens cofundó el Climate Fund, un proyecto que respalda grupos ambientalistas dedicados a boicotear operaciones petroleras en América, el Ártico y África. Y también tenemos a Planet Parenthood, la clínica de redes anarquistas, la Fundación Novo de los hijos de Warren Buffett, GL Giving, propiedad de Mackenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos, y por supuesto una membresía vitalicia de Davos para el equipo de Equity.
apreciarse, la red de personas y organizaciones que rodea a Sergio Seransky es poderosa, es extensa, es viciosa y va totalmente en contra de los principios de no intervencionismo que declama el gobierno de Sheinbaum. Así que una vez más, señora Sheinbaum, préstele atención a estos temas porque va a ser demasiado tarde cuando el país se le parta en dos y por lo tanto su poder se licúe. Gracias a este tipo de organizaciones delictivas de alta gama, Seransky se ha convertido quizás en una amenaza vital para México, en una prueba sobre la capacidad de los mexicanos para defender, por los medios que sean, su propiedad, su libertad y su soberanía. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos amigos y a contribuir a que nuestro proyecto siga en pie. Estamos a punto de completar nuestra campaña de recaudación, así que hoy más que nunca, ayúdennos.